Borges, con la prerrogativa que tiene todo lector de transformar un texto, transformó muchos de los textos de la literatura universal y los hizo suyos. Los hizo suyos en su memoria. Borges tenía una memoria fabulosa. Cuando se quedó ciego en la mitad de los años 50, una enfermedad heredada del padre, y como también dijo nuestro amigo, lo nombraron director de la Biblioteca Nacional, fue el tercer director ciego de la Biblioteca Nacional, es una tradición en Argentina. Entonces compuso ese poema de los dones, donde dice que nadie rebaje a lágrima o reproche esa demostración de la magnífica ironía de Dios que me dio al mismo tiempo los libros y la noche. Pero al darle los libros y la noche, Borges en esa noche ya tenía sus libros. Yo tuve la oportunidad, como mucha otra gente, yo era un adolescente, de leerle a Borges. Pero la lectura que uno hacía para Borges era una lectura muy particular. Era una lectura en la cual Borges ya conocía el texto y entonces quería refrescarse la memoria. San Agustín, que tiene pasajes espléndidos sobre la memoria, en las Confesiones habla de qué pasa cuando uno está leyendo. Y entonces, con una imagen bellísima, habla de leer un salmo. Entonces dice que el territorio del texto del salmo se extiende ante el lector, que parte del territorio de la memoria, que es un territorio pequeño en ese momento en cuanto al salmo concierne. Pero a medida que va avanzando la lectura, el campo, la geografía del texto se va reduciendo y la geografía de la memoria se va ampliando. Porque a medida que vamos leyendo, nuestra memoria va tomando ciertas parcelas, va ocupando ciertos territorios, va construyendo ciertos edificios que luego nos pertenecen. Cuando Borges se quedó ciego, había muchos momentos en el que estaba sentado, no decía nada, y uno se daba cuenta que él se estaba recitando cosas que él conocía de memoria.